Muy bien, vamos a tener una palabra de oración para iniciar este estudio. Bondadoso Padre, gracias te damos nuevamente por reunirnos en esta tarde de sábado, continuar el estudio de tu santa palabra y de lo que tú has dejado revelado en ella. Sea de bendición para nosotros y que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bien, la semana pasada estuvimos viendo a Cristo y el ministerio de los ángeles y la obra que los ángeles han hecho a través de la historia del ser humano, desde sus orígenes hasta la que harán hasta la venida de Cristo. Los ángeles de Dios son utilizados en el plan de la salvación para tomar participación en la protección y en impresionar la mente de los seres humanos. Vimos también cómo el Espíritu Santo, cuando fue enviado a la tierra en el día del Pentecostés, se manifestó, y esa obra maravillosa que los ángeles realizan en la actualidad está dirigida por el Espíritu Santo, porque Jesucristo, como ser humano, se ha limitado y está ahora mismo intercediendo por nosotros y haciendo un juicio en favor nuestro en el cielo. Cuando Dios creó al hombre, se manifestó o se manifestaba a través de los ángeles. Luego, cuando en los patriarcas del Antiguo Testamento vemos cómo se manifestaban los ángeles también. En el caso de Abraham y Moisés, cuando Moisés nació, cuando Dios reveló a Moisés que iba a morir, también Dios se manifestó a través de los ángeles. Toda esa información usted la puede encontrar en el libro titulado La verdad acerca de los ángeles. Luego, con lo que sucedió en el cielo también, el origen del mal, cómo participaban los ángeles en todos esos actos. Ya cuando Cristo llega a la tierra, en su nacimiento, también se manifiestan los ángeles. En su bautismo, en su muerte, en su ascensión, vemos el ministerio de los ángeles operando en cada uno de esos casos. Me gustaría leer muchas informaciones que tengo con respecto a eso, pero sé que el tiempo es corto. Por eso les invito a que se hagan de ese libro, que les puede ayudar mucho. Voy a leer algunas cosas así. Dice aquí en el Ministerio de Los Ángeles, en la página 21, los ángeles vienen a su lado para traer a su memoria, está hablando de los hijos de Dios, a su memoria las palabras que suavizarán y levantarán el alma. Los ángeles son enviados desde las cortes celestiales no para destruir, sino para vigilar y guardar las almas en peligro, para salvar al perdido y traer a los errantes de regreso al redil. Eh, Aquellos que trabajan por el bien de otros están trabajando en unión con los ángeles del cielo, gozan de su constante compañía y ministerio. Ángeles de luz y poder están siempre cerca para proteger, confortar, sanar, instruir e inspirar. Oiga todas las funciones que hacen los ángeles con nosotros. Nosotros no nos damos cuenta. Cuando nosotros vemos que el Espíritu Santo está obrando con nosotros, son los ángeles que están haciendo ese trabajo. Son enviados para beneficio de los que van a ser herederos de la salvación. Ellos pueden brindar la más alta educación, la cultura más verdadera y el servicio más excelente al que los seres humanos podrían aspirar en este mundo. Ese ministerio es hecho a través de los ángeles. Los ángeles del cielo se mueven sobre las mentes humanas. Oiga eso, ¿eh? Esa impresión que usted recibe en la mente, que es obra del Espíritu Santo, se hace a través de los ángeles. Los ángeles del cielo se mueven sobre las mentes humanas para despertar el deseo de investigar los temas bíblicos. Dios podría haber encomendado a los ángeles del cielo el mensaje del evangelio y todo el ministerio de amor. Podría haber empleado otros medios para llevar a cabo su propósito, pero en su amor infinito quiso hacernos colaboradores con Él, con Cristo y con los ángeles, para que compartiésemos la bendición y el gozo de elevación espiritual que resultan de este abnegado ministerio. Es decir, que estamos mirando que la misión de los ángeles en el plan de la salvación es bastante amplia. Vamos a ver ahora
cómo se manifestó la obra de los ángeles en el día del Pentecostés. Vimos la semana pasada que cuando Cristo ascendió al cielo, que fue entronizado, en el día del Pentecostés se celebró una ceremonia en el cielo, y en esa ceremonia dice que los 7 espíritus de Dios fueron enviados a la tierra, es decir, el Espíritu Santo, porque primero Cristo tenía que ser ungido con el Espíritu Santo, y luego dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 33 al 36, que él ha derramado, Cristo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Lo que se manifestaba en la tierra era un indicativo de que Cristo comenzaba su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, en el santuario verdadero. En el libro Mi vida hoy, en la página 60, es una matutina, la sierva de Dios dice lo siguiente: cuando la verdad en toda su sencillez sea vivida en todas partes, Dios obrará por medio de sus ángeles, tal como obró en el día de Pentecostés, quienes impresionaron la mente de todas las personas que estaban allí, quienes hacían la labor para que las personas entendieran en su propio idioma lo que estaba pasando allí, fueron los ángeles de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces los corazones serán transformados tan completamente que se manifestará la influencia de la verdad genuina en la forma que simboliza el descanso del Espíritu Santo. Es una obra que están llevando a cabo el Espíritu Santo a través de los ángeles. Asimismo como Cristo oficiaba en la tierra y daba órdenes a sus ángeles para que hicieran la obra que Él les encomendaba mientras estuvo en la tierra. El mensaje selecto, tomo 2, página 57, dice lo siguiente: cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y trabajen a través de agentes humanos, fíjese que Dios utiliza a los ángeles para que trabajen a través de agentes humanos, habrá conversiones sólidas y sustanciales según el orden de las conversiones después del día de Pentecostés. Es decir, que de la misma manera como se manifestó en el día del Pentecostés, en nuestro tiempo va a pasar lo mismo cuando se derrame lo que se llama la lluvia tardía. En la lluvia temprana se manifestó de esa forma, y Dios, que no cambia, hará lo mismo. Tengo otra cita aquí también que dice: todo el cielo está interesado en tu salvación, y los ángeles de Dios están esperando para hacer por ti lo que hicieron por los primeros discípulos en el día de Pentecostés. La sierva de Dios está siendo clara cuando indica que la obra que se vio en que se manifestó en el Pentecostés estaba siendo realizada por los ángeles de Dios, mediante el ministerio de los ángeles, a fin de conocerles. Esta es otra matutina, página 57, dice la sierva de Dios: mediante el ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo puede obrar en la mente y el corazón del ser humano. Y ese es como que el Espíritu de Dios obra en la mente y el corazón del ser humano, y atraerlos a Cristo. De esa misma manera, el Espíritu Santo obraba en el tiempo de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba aquí como humano, para que los ángeles hicieran la obra que se les había encomendado. Muy bien, vámonos al Salmo 68. Salmo 68, verso 17. Dice lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. ¿Qué son esos carros de Dios? ¿Cuáles fueron el carro donde se montó a Elías y donde Jesucristo mismo asciende al cielo? Esas nubes que la Biblia presenta, que vimos la semana pasada también, que lo vimos en par de versiones bíblicas, donde dice que Él hace a sus ángeles espíritus y sus ministros el fuego flameante. Él hace a los vientos sus mensajeros, es decir, son los ángeles. La forma como se representa a ellos simbólicamente. ¿Qué son esos carros? Dice Segundo de Reyes, en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Los ángeles son descritos. Hay un micrófono abierto, si pueden cerrarlo. Creo que el de la doctora Casimiro está abierto. Los ángeles son descritos como carros de fuego. Óigalo bien.
Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. ¿Quiénes obraron en ese momento? ¿Quiénes eran esos ejércitos? ¿Quiénes eran esos carros? ¿Quiénes fueron los que proporcionaron la ceguera sobre ese ejército? ¿Quiénes eran los que estaban trabajando? Bueno, vamos a ver lo que dice la sierva de Dios en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 449. Comentando eso mismo, de Segundo de Reyes, dice la sierva de Dios. Doctora Casimiro, su micrófono está abierto. Si puede cerrarlo. Dice aquí: los carros de fuego eran ángeles, dice la sierva de Dios. Estoy leyendo a Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 449. Los carros de fuego eran ángeles. Incitados por Satanás, los gobernantes de este mundo procuran destruirlos. Pero si pudiesen abrirse los ojos como se abrieron los del siervo de Eliseo en Dotán, verían a los ángeles de Dios acampados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a las huestes de las tinieblas con su resplandor y gloria. Por eso Satanás no puede atacar a un hijo de Dios. Y Dios no nos deja solo. Por eso Dios tiene los ángeles protegiéndonos de lo que el enemigo y sus ángeles podrían hacer contra nosotros. La sierva de Dios lo está diciendo claro aquí. Verían a los ángeles de Dios acampados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a las huestes de las tinieblas con su resplandor y gloria. En el conflicto de los siglos, página 703, dice lo siguiente: los carros eran ángeles. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo y las alas al moverse gritan santo. Y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Es decir, que nosotros cuando seamos elevados a la nueva Jerusalén, esos carros realmente son ángeles, como fueron manifestados en el tiempo de Eliseo, como fueron manifestados en el tiempo de Elías. Es exactamente lo mismo. Muy bien, sigamos leyendo. Vamos a ver ahora eh, Testimonio para la Iglesia, tomo 5. Todos los comentarios que ella está haciendo están basados en lo que leímos de Salmos 68, 17 y de Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 17 al 18. Ahora ella dice, está hablando ahora de las ruedas que el profeta vio, unas ruedas que él le sorprendieron porque veía que el trono de Dios se movía con ruedas y que habían unas ruedas también que estaban dando vueltas. Como la sierva de Dios vio una plataforma también en su primera visión y está mirando unas ruedas que están dando vueltas, pero había una rueda como dentro de otra. Entonces la sierva de Dios va a comentar eso. Dice lo siguiente: las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión estaban bajo la dirección de una mano infinita. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas, sacaba armonía de la confusión, de tal manera que todo el mundo estaba bajo su dominio. Miríada de seres glorificados, esos son los ángeles, estaban listos para predominar a su orden, a la orden del Espíritu, contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a los fieles. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 702. La incansable vigilancia de los mensajeros celestiales, es decir, de los ángeles, su incesante actividad en su ministerio para los seres terrenales, nos muestran cómo la mano de Dios está guiando la rueda dentro de la rueda. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1185. Ahora, ¿cómo es que Dios trabaja con los ángeles? Bueno, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 5, dice lo siguiente. Apocalipsis
Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, la revelación es de Jesucristo, pero quien se la da a Jesucristo es Dios, el Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Para qué eran? Para manifestarle a sus siervos las cosas que iban a suceder, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa es la forma como Dios opera. Operó en el pasado, en el Antiguo Testamento, lo vimos la semana pasada. Ahora estamos mirando que en el Nuevo y durante la época de Cristo y en la ascensión de Jesucristo, y luego de que Cristo fue entronizado, y luego que los discípulos quedaron solos aquí, pero con el Espíritu Santo, cuando Él fue enviado, y los ángeles operando, y que en el tiempo del fin también será igual. Entonces Dios no cambia. ¿Cuál es el mecanismo de Dios? Dios a Jesucristo, Jesucristo al Espíritu. Ya vimos que el Espíritu fue enviado en el Pentecostés. Además, en el capítulo 2 de Apocalipsis dice la forma como el Espíritu de Dios trabaja. ¿Cómo trabaja? Mire cómo dice. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero me dijo a mí que el ángel es el que le lleva el mensaje a las iglesias. Pero también me está aclarando que quien dice a las iglesias es el Espíritu. Es decir, que el Espíritu trabaja a través de los ángeles. Por eso luego sigue diciendo, quien lo recibe después de él es el ángel, y el ángel se lo lleva a Juan. ¿Quién es Juan? Juan es el profeta. Y luego el profeta se lo transmite al pueblo, porque era para que el pueblo supiera el mensaje que Dios le estaba mandando. Pero eso leímos en el versículo 1 que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que debían suceder pronto, o sea, al pueblo de Dios. Y lo hacía de esa manera. El Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu, el Espíritu al ángel, el ángel al profeta y el profeta al pueblo. Esa es la forma como Dios trabaja. Por eso cuando también Cristo estaba en la tierra, se operaba de la misma manera, y lo vamos a ver con un ejemplo que vamos a estudiar de Mateo en el capítulo 8. Ok, vamos a ver lo que nos dice Mateo en el capítulo 8, versículos del 5 al 10. Busquemos a Mateo en el capítulo 8, versículos del 5 al 10. Allí dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús, perdón mi hermano, yo pensé que yo tenía la cámara puesta. Ahora sí, ahora sí. Y dice, eh, comienzo de nuevo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Di la palabra y mi criado sanará. Él tenía confianza en que la palabra de Jesucristo podía sanar a su criado. Porque también, entonces ahí viene la explicación, cómo él entendía. Por eso fue que Jesucristo se maravilló de la fe que él tenía. Porque él mismo le da la explicación, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Está diciendo que él está comparando la obra que él hace con la que Jesucristo puede hacer. Dice: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techado. Tú eres un ser demasiado grandioso. Pero yo también soy un individuo que tengo autoridad, y yo, aunque yo estoy bajo autoridad de otro, que era superior porque él era un centurión, pero yo tengo soldados que están bajo mi autoridad. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si usted sigue leyendo la historia, usted va a notar que Jesucristo dijo la palabra y el centurión fue sano. ¿Quién hizo esa obra de sanar
al siervo del centurión. Ahí entra en juego el ministerio de los ángeles. Cuando Jesucristo da la orden y emite la palabra, es para que los ángeles de él salgan y vayan y realicen el oficio que tienen que hacer. El deseado de todas las gentes, página 282 dice, explicando, la sierva de Dios explicando, oiga bien, eso está en el cuarto párrafo de la versión, ¿cómo se llama? Electrónica. Deseado de todas las gentes, página 282 de la versión electrónica, cuarto párrafo. Si se va al libro físico, está en la página 282. Dice allí, la sierva de Dios, como represento, ¿cómo se llama? Interpretando lo que dijo el centurión. Lo que acabamos de leer, dice la sierva de Dios. Como represento al poder de Roma, es lo que está diciendo el centurión, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito. Oiga, la sierva de Dios entendió eso perfectamente, el ministerio de los ángeles. Ese libro que yo les cito, está escrito por la sierva de Dios, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Y mire cómo ella dice, como represento al poder romano, esa es la interpretación del centurión, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito, y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales, a los ángeles, y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Yo creo que solamente con ese texto, que es un párrafo, un solo párrafo, yo me quedo maravillado por lo que es la inspiración, porque la sierva de Dios con un solo párrafo le da a usted a entender lo que usted tiene que bajarse a estudiar semanas o tiempo y sacar muchísimas explicaciones y buscarle de aquí y de allá. Ese párrafo solo explica claramente cuál es el ministerio de los ángeles. Lo voy a repetir. Ella está ahora, vuelvo y le digo, haciendo una transliteración, si esa es la palabra, de lo que el centurión dijo. Como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Deseado de toda la gente, página 117. Dice la sierva de Dios ahora. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Más claro, ni el agua. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de los mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Todas las bendiciones que nosotros recibimos es a través del ministerio de los mensajeros celestiales, de los ángeles. Esos son, mire, cuando yo aprendí eso, yo tengo años orándole a Dios. Cuando yo me siento cualquier cosa, yo le quiero clamar a Dios por algo, de una vez le digo, Señor, envía, si me siento alguna dolencia, Señor, envía el ángel que me inyecte, que traiga la virtud sanadora, porque es una revelación que lo dice claro. Es la forma como Dios trabaja ahora. Ellos no tienen, ¿cómo se llama? La fuente del poder en sí mismo. Eso viene a través de Jesucristo, del Espíritu de Dios que obra y le da la orden. Y ellos vienen con la virtud sanadora sobre los seres humanos, no solamente físico, sino también mental. Esas luchas mentales que nosotros tenemos para vencer el pecado. Los ángeles de Dios trabajan en beneficio nuestro y nos protegen del enemigo, porque si nos dejaran a expensas del enemigo, nosotros moriríamos. Como en el milenio no habrá ángeles benignos en la tierra, sino solamente de ángeles malos. Dios en su misericordia, sabiendo la maldad que podría ocasionar Satanás contra los seres humanos, a quienes odia desde antes de la creación de ellos,
se ensañó contra ellos, Dios no va a permitir que haya seres humanos en la tierra durante el milenio, sino que Dios va a hacer que ellos mueran y le dará su paga después de los 1000 años. Satanás estará solo en esta tierra con sus agentes perversos. Yo creo que esas dos citas son las más claras que he podido encontrar. Muy bien, vamos a leer otra cita más. Hay una bendición que puede tener todos los que la buscan en la debida forma. Es el Espíritu Santo de Dios y es una bendición tal que trae otras bendiciones consigo. Es decir, que también estamos mirando aquí que la sierva de Dios dice, esto está en la página 115 del libro En los lugares celestiales, dice que la bendición nosotros la recibimos a través del Espíritu Santo. Y en la página 117 del Deseado a toda la gente dice que esa bendición llega a través del ministerio de los ángeles. En otras palabras, es un indicativo claro de que lo que venimos diciendo es real. El Espíritu Santo fue designado para ministrar la obra de los ángeles y él es el que le da las órdenes y ellos salen para dar la bendición a beneficio de aquellos que serán herederos de la salvación. Nuestra elevada vocación, otra matutina que nosotros conocemos muy bien, todo eso aparece en, ¿cómo se llama? Electrónicamente. Usted puede conseguir todo eso si no lo puede comprar el libro. En la página 131 dice lo siguiente: me ha sido mostrado, dice la sierva de Dios, me ha sido mostrado que los ángeles de Dios están listos para impartir gracia y poder a aquellos que sienten su necesidad de fortaleza divina. Pero estos mensajeros celestiales no derramarán bendiciones a menos que éstas sean solicitadas. Están esperando el clamor de las almas que sienten hambre y sed de la bendición de Dios. Esas bendiciones no vienen si nosotros no clamamos y las solicitamos delante de Dios. Es decir, que es interesante conocer estas cosas para saber qué nosotros debemos hacer para que las bendiciones puedan alcanzarnos, clamándole a Jehová Dios. Claro, tomando siempre en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Ok. Estuvimos estudiando la semana pasada por qué el ministerio de los ángeles entra en vigencia y la obra de Satanás cuando él reclamaba este territorio como suyo. Vimos la semana pasada, búsquense ese video que ya está grabado, ahí se explica cada cosa con detalle y cómo Satanás reclamaba porque a él le fue entregado. En esa tentación de Jesucristo los ángeles de Dios estaban con él, lo que ellos no podían ayudarlo en ninguna, porque él tenía que vencerlo como humano. Pero tan pronto Cristo venció a Satanás, que cayó como desfallecido, los ángeles de Dios de una vez bajaron a alentarlo. Así mismo fue en el día ¿cómo se llama? En el Getsemaní, en esa lucha terrible que él tuvo allí, que un ángel tuvo que ser enviado para decirle que, no para quitarle la afrenta, dice el deseado a toda la gente, claramente. Él tenía que continuar adelante, pero para hacerle ver que cuando ya Cristo había decidido que iba a morir, en ese momento el ángel bajó a decirle que su padre estaba con él, que siguiera adelante. ¿Veo? Pero no le quitaron a Jesucristo lo que tenía que padecer. Así mismo nosotros también. Vamos a tener que pasar muchas vicisitudes y dificultades. Los ángeles de Dios estarán con nosotros protegiéndonos del enemigo, pero las pruebas van a estar allí. Pero no tengamos temor, porque Dios no le va a permitir a Satanás operar sobre nosotros, porque estaremos protegidos por él. Dice la sierva de Dios: Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino, deseado toda la gente, página 706. Entonces Cristo lo venció. Ya Satanás no tiene el poder de operar en esta tierra a sus anchas, porque él tenía la autoridad porque Adán se la entregó. Y recuerde que él le ofreció a Jesucristo los reinos de esta tierra. Se los ofreció porque, dijo él, porque a mí me fueron dados. Con ese orgullo que él le dijo eso. Entonces Cristo le dio un golpe certero y allí mismo lo echó a un lado. Y dice, ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 16, que Cristo dijo en ese momento que el príncipe de este mundo es juzgado. En ese momento, Satanás ya fue juzgado y condenado con la muerte de Cristo. Muy bien. ¿Qué nos dice el deseado a todas las gentes? En la página 318, dice la sierva de Dios: habrán de contender con fuerzas sobrenaturales. Y dice, se está refiriendo a los discípulos de Cristo,
los de aquella época y nosotros, habrán de contender con fuerzas sobrenaturales, como dijo Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra principados, malicias espirituales, los hay, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Como nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, malicias espirituales en los aires, o sea, es decir, poderes sobrenaturales, también a nosotros se nos va a conceder una ayuda sobrenatural. Dice la sierva de Dios, pero se les asegura una ayuda sobrenatural. Todos los seres celestiales están en este ejército, los ángeles de Dios, y hay más que ángeles en las filas. El Espíritu Santo, el representante del capitán de la hueste del Señor, baja a dirigir la batalla. Clarito, ¿quién es que dirige la batalla? El Espíritu Santo de Dios. ¿A través de quién? De los ángeles. Trabaja con los ángeles. Es decir, que en el momento que Cristo vence a Satanás, asciende al cielo como humano, intercede allá por nosotros como humano, está haciendo un juicio ante el Padre como humano. Y lo que muestra es su sangre, mi sangre, Padre, que fue derramada. Y ante eso, Satanás no tiene nada que hacer. Entonces, en la tierra, el Espíritu de Dios está haciendo una obra con los ángeles para protección, para impresionar nuestra mente y para tocar corazones. Muy bien. Vamos ahora a ver una cita que aparece en la educación, página 244, y dice: no hay tarea en la que sea posible a los jóvenes recibir mayor beneficio. Todos los que se ocupan en el ministerio constituyen la mano ayudadora de Dios, colaboran con los ángeles. Ya está hablando del ejército de jóvenes, pero también tiene que ver con todos nosotros, todo el que trabaja, todo el que está en el ministerio. Pero dice, colaboran con los ángeles, o más bien, son los instrumentos humanos. Ella misma aclara, dice, o más bien, estoy leyendo una cita del Espíritu y Profecía que aparece en el libro La Educación, página 244. Y dice, colaboran con los ángeles, o más bien son los instrumentos humanos por medio de los cuales aquellos, los ángeles, llevan a cabo su misión. Los ángeles cumplen la misión a través de nosotros. Los ángeles hablan por medio de sus voces y trabajan por medio de sus manos. Y los obreros humanos, al cooperar con los ángeles celestiales, reciben el beneficio de su educación y su experiencia. Como medio educativo, ¿qué curso universitario puede igualar a este? Pregunta la sierva de Dios. Ninguno. Con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, ya citó quienes están trabajando con ellos, que son los ángeles. Cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin, y el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirían nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchita por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, donde no dirán al morador estoy enfermo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro. El libro La Educación, página 244, ella está comentando al Salmo 37 y a Isaías 33 e Isaías 65. Eso es lo que la sierva de Dios está comentando. Más citas. Hoy es el día de leer citas, porque ya la semana pasada dimos las explicaciones y dimos muchas citas bíblicas. Tenemos algunas citas bíblicas y otras citas del Espíritu y Profecía, para que este tema ya quede claro. De los dos olivos, el aceite áureo que fluía a través de los tubos de oro a los depósitos del candelabro y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario, de la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La sierva de Dios lo que está haciendo es una comparación del candelabro y cómo el candelabro se alimentaba con el aceite para que la luz se mantuviera encendida, y cómo los ángeles de Dios, a través de nosotros, los agentes humanos, y como Jesucristo dijo que ese candelabro simbolizaba a la iglesia. Él dijo esos 7 candelabros que había, esos 7 brazos, dice, son
Los candelabros son las 7 iglesias, es decir, los 7 periodos históricos de la iglesia. Entonces ahora la sierva de Dios está haciendo esa comparación de cómo trabajan los mensajeros celestiales con nosotros los seres humanos, que somos verdaderamente el candelabro de Dios en la tierra, la luz menor que está alumbrando hacia la tierra. Nosotros somos la luz de este mundo, pero claro, una luz que refleja la luz verdadera que es Jesucristo. ¿Dónde está todo esto que le acabo de leer? En Testimonio para los Ministros, página 510. Testimonio para los Ministros, página 510. Sigamos leyendo. Ahí tengo otra cita, la estoy brincando, algunas de ellas que tienen que ver con esos mensajeros celestiales. Yo creo que hasta el momento las cosas están bastante claras. Antes que sea completamente terminada la obra, estamos hablando ya en el tiempo del fin, y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Maranata, esa matutina. El Señor viene, página 218. También se me fue este libro, yo lo anoté aquí con mi propia mano, MSB, tendría que buscarlo, que está en la página 218, pero si usted busca, bueno, es el mismo, Maranata, el Señor viene, ese es, MSB, ese mismo, pasa que yo lo anoté a mano y me confundí de momento. Maranata, el Señor viene, página 218, ese es. Maranata, el Señor viene, página 218. Dice, antes que sea completada y terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios. O sea, ahí ya al final del tiempo, próximo a la venida de Cristo, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Después del derramamiento del Espíritu Santo, miles se convirtieron. Los ángeles de Dios, que sobresalen en fuerza, vestidos con el brillo del cielo, acudieron en ayuda de la iglesia y detener las fuerzas de Satanás. La obra del Espíritu Santo no se limitó a los días apostólicos, no se limita a ninguna iglesia, grande o pequeña. El campo de su servicio es el mundo. Por eso tiene una aplicación a nuestro tiempo también. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero los instrumentos a través de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que creen en su nombre. Es a través de estos portadores de luz que el Evangelio debe ser llevado a todas las naciones de la tierra. El Espíritu de Dios se está retirando. Eso hay que aclararlo. La sierva de Dios dice el Espíritu refrenador, porque muchas personas han malinterpretado eso, como que el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, como que si fuera que el Espíritu de Dios está un poquito más lejos, ya está como por las nubes, se está yendo. No, no, es el Espíritu refrenador, porque ya Jesucristo dijo que hasta el tiempo del fin Él estará con nosotros a través de su Espíritu y de sus ángeles. Los ángeles no se van de la tierra, ni el Espíritu de Dios se va de la tierra. Mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, hasta que Cristo venga, ellos van a estar con nosotros. Y son los que nos van a proteger. Y son los que van a tocar las leyes de la naturaleza para producir inclemencia en el tiempo. Y entonces Satanás no puede llegar hasta nosotros. Porque Dios utilizará los recursos de la naturaleza para frenar a Satanás y a los enemigos. Usted sabe que hay muchos satélites allá arriba que identifican a una persona en la noche más oscura y más nublada, y puede estar lloviendo y puede haber nieve, lo que sea, y un rostro es identificado perfectamente por esos satélites. Es decir, que es muy fácil localizar al pueblo de Dios que está huyendo por las montañas. Pero Dios utilizará los recursos de la naturaleza. Dios enviará quizá algún meteorito que le dé un satélite de eso y lo rompa. Dios puede hacer que haya un terremoto, pero el terremoto de ahí para allá. Y Dios podrá producir un viento solano. Lo que Dios quiere hacer con la naturaleza. ¿Qué hace el hombre cuando hay un terremoto? Míralo aquí en los Estados Unidos, ¿qué hace? La potencia más grande del mundo. Esconderse. Su casa. Viene un tsunami. Salgan de ahí rápido y escóndanse. ¿Qué hacen ellos contra eso? ¿Qué pueden hacer con ese fuego de California? Nada. O sea, cuando Dios opera, no estoy diciendo que Dios fue que produjo el fuego, quiero decir que cuando Dios opera, y dice aquí que va a operar en beneficio nuestro, el ser humano no puede hacer nada más que esconderse. Es decir, que nosotros debemos estar seguros. Ahora Dios va a operar a través de su espíritu y de sus ángeles aquí en la tierra. Ellos no se van. Lo que se está yendo es el espíritu refrenador, el espíritu que toca
a las personas. Y cuando la gracia de Dios termine, que Cristo tire el incensario de oro, ya no habrá más. Dice una voz en el cielo, que nadie entre y que nadie salga. Y cuando Cristo tire el incensario de oro, quiere decir que ya las oraciones no son efectivas. Y si no hay oraciones, quiere decir que ya no hay más intercesión. Dice aquí, estoy leyendo, Testimonio para la Iglesia, en el tomo 6, página 407. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 407. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, me parece que lo estoy leyendo en un periódico, eso está pasando hoy mismo. Los desastres por la tierra y por mar. Y no dijo los aviones, porque creo que en su época todavía no había aviones. Bueno, sí, habían aviones al principio. Creo que ya cuando ya estaban muriendo. 1914, sí, ya había aviones. Ella murió en 1915. Pero ella dice, desastres por tierra y por mar. Se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Y ahora mismo le están dando explicaciones. Así, no, esto es por esto y por aquello. Está pasando aquello. Y el calentamiento global y esto. Esa no es la razón que los desastres vengan. Y nunca ha sido la razón. Siempre ha sido la maldad del hombre. En el diluvio, la maldad del hombre. Sodoma y Gomorra, la maldad del hombre. Siempre. Se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidos a cualquier causa menos las verdaderas. Se las atribuyen a cualquier cosa. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Y Dios todavía no se ha retirado porque tiene que sellar a su pueblo. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una cena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 407. Cuando inconscientemente estemos en peligro de ejercer una mala influencia, los ángeles estarán a nuestro lado, induciéndonos a un mejor proceder. Oiga bien, ¿para qué están los ángeles? Nos inducen a un mejor proceder, escogiendo las palabras por nosotros. Y ellos son los que van a impresionar nuestra mente para que digamos las palabras que tenemos que decir, influyendo en nuestras acciones. De esta forma, nuestra influencia puede llegar a ser un gran poder, aunque silencioso e inconsciente, para llevar a otros a Cristo y al mundo celestial. Palabras de vida del Gran Maestro, página 276. El Señor está en comunicación activa con cada parte de sus vastos dominios. Se les representa como inclinándose hacia la tierra y hacia sus habitantes. Y no solamente con la tierra, sus vastos dominios es el universo. Y Dios tiene representantes en cada uno. Mire, cuando Cristo, el concilio, el que estaba reunido, que Satanás acusó a Jesucristo, que son los que vemos en el capítulo 4, en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ahí está el Padre, los cuatro seres vivientes que son querubines. Están los 24 ancianos que son los representantes de todos los mundos. No creas tú que cuando Dios tiene un concilio, una reunión, todos los mundos están ahí ante la presencia de Dios. No, están los representantes de los mundos, que son seres excelsos, ángeles sumamente poderosos. Y esos ángeles superpoderosos van a la presencia de Dios en el concilio, y ellos son los que llevan la información de parte de Dios a los seres que viven allá en los mundos donde ellos habitan. Así mismo es en la tierra, de la misma manera. Él está escuchando cada palabra que se pronuncia. Él escucha cada gemido. Él escucha cada oración. Él observa los movimientos de cada uno. Aprueba o condena toda acción. La mano de Cristo aparta el velo que oculta de nuestros ojos la gloria del cielo y lo contemplamos en su lugar alto y santo. No es un estado de silencio e indiferencia hacia sus súbditos en un mundo caído, sino rodeados por toda la hueste celestial. 10,000 veces 10,000 y miles de miles, todos esperando para ir a su orden en mandados de misericordia y amor. Eso lo escribió la sierva de Dios en Sign of the Time, señales para los tiempos, en el año 1898. Los ángeles lo que están esperando es la orden de Dios para venir a ministrar en favor de nosotros en este mundo. Y es lo que hacen constantemente. Esa escalera en el sueño de Jacob, que se vean ángeles subiendo y bajando, es una cuestión como realmente ellos operan. Las oraciones nuestras, el Espíritu Santo las compone y las envía a través de los ángeles allá arriba y entran al trono de la gracia y a través de Jesucristo. La intercesión ¿cómo se llama? La petición que yo hago. Entonces Jesucristo lleva esa petición ante mí
mis pecados. ¿Ah? Y clama al Padre por mí, por cada uno de nosotros que confesamos nuestros pecados. Por eso que nuestros pecados tienen que entrar al santuario, porque el pecado que no entra al santuario no puede ser perdonado, tiene que entrar al santuario. Estamos casi terminando, mis hermanos. Falta poquito ya para concluir. Vino Jesús pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un Capernaum, un oficial del rey, estoy leyendo Juan 4, 46. Y aquí había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Este es un caso, pero diferente. Por eso Jesucristo se maravilló de la fe del centurión, porque le está pidiendo que vaya. El otro dijo, no es necesario que tú vayas, con tú das la orden. Yo sé que tus soldados van a ir y van a llevar la virtud sanadora sobre él y lo van a sanar. Pero quería que Jesús fuera. Y entonces dice él, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Es decir, que Jesucristo cuando le dijo eso, lo que acababa de hacer era dar la orden a sus soldados, vayan, impartan la virtud sanadora. Y el muchacho será sano, efectivamente. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Creyó él con toda su casa. Es decir, que ahí vemos la forma como Jesucristo operó. Jesucristo ni siquiera fue, dijo la palabra y el muchacho fue sano. El poder de la palabra del Redentor fulgura como un relámpago desde Caná a Capernaum. ¿Qué está comentando la sierva de Dios aquí? Está comentando lo que acabamos, la lectura bíblica que acabamos de leer de Juan 4:46. Ahora yo voy a explicar qué fue lo que pasó. No se vayan a creer que nos estamos inventando esto. Es que la sierva de Dios ya lo explica. Y yo creo en lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de Profecía. Lo que dice ella, eso es lo que yo creo. Y es exactamente lo que está diciendo. Lo explica. El poder de la palabra del Redentor fulgura como un relámpago desde Caná a Capernaum, y el niño es sanado. El noble muestra su fe al no insistir en la presencia de Jesús. O sea, él creyó la palabra, lo leímos ahorita, y no insistió que Jesús fuera. Jesús le dijo, vete, que ya tu hijo está sano. E inmediatamente se reprende el poder de Satanás. El niño moribundo siente la alegría de la restauración. Y ya vimos como ella comentó que los ángeles anteriormente operaron cuando fueron a sanar el hijo del centurión. De esta manera, este individuo creyó y solamente la palabra de Cristo, que es la misma y opera de la misma manera, hizo que sus ángeles fueran a cumplir con la misión que se les había encomendado. Concluimos con esta cita del Espíritu de Profecía, el estudio de hoy, que dice, así que Dios ha revelado su voluntad a los hombres, algunas veces a través de los ángeles, otras veces a través de los hombres, pero en ambos casos el Espíritu de Dios se capacitó al mensajero para su trabajo. Sean hombres o sean ángeles, es la obra del Espíritu Santo. Le dio poder a su mensaje y preparó el corazón del individuo al que fue enviado para recibir la verdad hablada. Es decir, que el Espíritu Santo prepare el ambiente primero para que cuando la palabra llegue, haga su oficio. El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, o más bien la unidad perfecta de los tres, es decir, la deidad, dice la sierva de Dios, fue el director. El ángel o el hombre era el agente. ¿Quién era el director? Dice la sierva de Dios. Dice el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. O más bien, la unidad perfecta de los tres. Ahora dice, el ángel o el hombre era el agente. Ahora, decir que el Espíritu era un ángel probaría con la misma regla que el Espíritu era un ser humano. Porque algunas personas han distorsionado la obra del Espíritu diciendo que el Espíritu Santo es como si fuera un ángel.
espíritu no es un ángel, dice la sierva de Dios. Decir que por esa obra que él ha hecho es un ángel, entonces también tendríamos que decir que es un ser humano. ¿Por qué? Porque así como él opera con los ángeles, también opera con el hombre. Entonces nos damos cuenta de que no es ni ángel ni ser humano, sino que es el agente designado para trabajar sobre ello. Terminando, el ángel era solo el mensajero de Dios. El poder, el todo, fue provisto por el Espíritu de Dios, que está por encima y antes de todos los ángeles y de todas las criaturas. Bien, mis hermanos, hemos concluido el segundo estudio, la segunda sección de este estudio, Cristo y el ministerio de los ángeles. En este momento vamos a